Inmigración, ni buenismo ni odio, derechos y deberes. Aquí conviene respirar hondo, porque inmigración se ha convertido en un botón rojo para fabricar odio o para fabricar culpa. Y ninguno de los dos sirve al obrero que madruga. Hace falta hablar con firmeza y sin deshumanizar a nadie. Derechos, deberes e integración real. Cuando la realidad no cabe en una consigna, el sistema prefiere prohibirte pensar. Hay temas que en España no se discuten, se pisan, como quien pisa un charco oscuro en una calle estrecha y en vez de mirarlo, acelera el paso porque teme lo que pueda reflejar. La inmigración es uno de esos charcos, y el burka, el niqab, el velo integral, llámalo como quieras, es la linterna perfecta para ver cómo funciona la cobardía política, porque en cuanto aparece, se apagan las neuronas y se encienden las tribus, y entonces ya no se habla de convivencia, ni de integración, ni de seguridad, ni de derechos y deberes, ni de soberanía, ni de explotación laboral, ni de guetos, ni de choque cultural cuando lo hay. Se habla de lo de siempre, de etiquetas y de superioridad moral. Si lo cuestionas por un lado, te llaman racista. Si lo cuestionas por el otro, te llaman ingenuo. Y si intentas pensarlo entero, te llaman peor, equidistante, tibio, sospechoso. Y ahí está la trampa, que el sistema no quiere que pienses entero, porque si piensas entero, dejas de ser útil, dejas de ser hincha, dejas de ser carne de campaña, y te conviertes en ciudadano, que es exactamente lo que en este país se tolera poco. Lo primero, por higiene mental, es decir una frase que debería ser obvia, y sin embargo hoy es casi revolucionaria. No es lo mismo una persona que una ideología. No es lo mismo el inmigrante concreto, con su historia, su trabajo, su dignidad, sus problemas, sus aspiraciones, que el uso político que se hace de la inmigración. Y no lo tengo muy claro, pero quizás tampoco sea lo mismo el Islam, como religión, que el islamismo como proyecto político-religioso. No es lo mismo integración que propaganda. No es lo mismo acoger que abandonar. No es lo mismo compasión que postureo. Pero en España, precisamente porque esa diferencia desmonta el negocio, se evita con furia. Veamos el negocio de la izquierda, el inmigrante como tótem moral. La izquierda institucional, el PSOE, y alrededor, el ecosistema que la acompaña cuando gobierna, tiende a tratar la inmigración como una mezcla de moralismo y burocracia. Se habla mucho de derechos, de solidaridad, de valores, de no señalar, de no crispar, y se dice poco de lo esencial. ¿Qué es lo que ocurre en la calle concreta, en el barrio concreto, en la escuela concreta, en el centro de salud concreto, en el mercado laboral real? La solidaridad se convierte en un rótulo bonito, mientras por debajo se dejan crecer bolsas de precariedad y de abandono que luego se pudren solas. Y cuando se pudren, el que paga el precio es siempre el mismo, el trabajador de aquí y el trabajador de fuera, puestos a competir en un lodazal, mientras el que manda mira desde arriba. Y la izquierda que presume de pureza, el universo que orbitó alrededor de Podemos y ciertas áreas del espacio de Sumar, suele cometer un pecado aún más dañino, porque es un pecado de superioridad, convierte la inmigración en una prueba de bondad y el debate en un tribunal moral. Si dudas, eres un monstruo. Si preguntas, eres un facha. Si exiges control, eres xenófobo. Si hablas de integración real, te dicen que estás comprando el marco. ¿Y qué pasa entonces? Pasa lo que pasa siempre, que el problema no se resuelve, se reprende, se regaña al ciudadano, se le sermonea, se le exige que trague, y mientras se le exige que trague, nadie garantiza con seriedad la integración, nadie pone recursos donde deben ponerse, nadie controla las fronteras como un Estado adulto, nadie corta el negocio de las mafias, nadie impide que el inmigrante acabe siendo mano de obra barata y dócil para los de siempre. Porque esa es la parte que se oculta, que bajo el moralismo muchas veces hay una economía de explotación, y eso no es solidaridad, eso es utilizar seres humanos como herramientas para abaratar trabajo, tensar servicios y fabricar clientelas políticas. Veamos ahora el negocio de la derecha, el inmigrante como amenaza abstracta. La derecha institucional, el PP, suele moverse en un terreno más calculado. Se indigna cuando conviene, promete control cuando está en oposición, habla de firmeza y de orden, y cuando le toca acercarse al poder real, descubre el mismo carril de siempre. Y entonces el discurso se suaviza, se vuelve prudente, se llena de equilibrios, porque gobernar de verdad no cabe en un eslogan y porque la presión exterior existe. Y luego está la derecha frontal, Vox, que acierta en algo que en España se intenta prohibir, que un Estado serio no puede renunciar a controlar sus fronteras y que una inmigración masiva y desordenada tiene consecuencias reales. Eso es cierto. El problema aparece cuando ese diagnóstico, que es legítimo, se convierte en una simplificación que reduce la complejidad humana a una amenaza abstracta, a una categoría, a un enemigo útil para movilizarse.
Porque en cuanto haces eso, ya no estás defendiendo a la gente, estás fabricando un monstruo político que te da votos. Y la diferencia importa. Una cosa es exigir control, legalidad, integración y cumplimiento de la ley, y otra cosa es convertir a millones de personas en una masa uniforme a la que se le atribuye todo lo malo. Eso, además de injusto, es torpe, porque alimenta el mismo juego del sistema, la polarización como combustible. Mientras unos venden el inmigrante como bandera moral, otros lo venden como amenaza, y en medio, el inmigrante real y el trabajador real se quedan sin defensas. Pasemos ahora al burka y al niqab, símbolo perfecto para que nadie piense. El velo integral en España funciona como un interruptor. Lo nombras y el país se divide como si le hubieras metido corriente. Unos te dirán, es libertad, es elección, no te metas. Otros te dirán, es invasión, es guerra cultural, prohíbelo todo. Y la realidad, como casi siempre, es más incómoda que ambos relatos. Porque la realidad exige hacer dos cosas que aquí se evitan: distinguir y sostener una posición adulta sin histeria. Primero, sí, vamos a aceptar que puede haber mujeres que digan que lo eligen, y esa afirmación en abstracto puede ser verdad, pero también es verdad que en muchos casos la presión no es una pistola en la nuca, la presión es familia, comunidad, miedo, culpa, costumbre, dependencia económica, aislamiento, y cuando la presión es invisible, el discurso de libre elección se convierte en una coartada perfecta para que nadie proteja a quien necesita protección. Segundo, el espacio público no es una habitación privada, es una sociedad con convivencia mínima. Hay reglas básicas que no son racismo, sino condiciones de vida compartida. Identificarte, mostrar el rostro en ciertos contextos, no tapar la cara en espacios donde la seguridad y la interacción social lo requieren. Eso no es islamofobia, es sentido común de Estado, aplicado con respeto, con ley clara y con la misma norma para todos. Tercero, el velo integral no es un trozo de tela neutro en un debate cultural inocente. Es, le guste a quien le guste, un símbolo cargado de significado sobre el cuerpo de la mujer, sobre la separación, sobre la comunidad cerrada. Y una sociedad que se llama a sí misma moderna, laica y democrática no puede mirar para otro lado y fingir que no pasa nada solo porque teme ser señalada por el tribunal moral de turno. Aquí se ve el cortocircuito moral de la izquierda. Por miedo a parecer intolerante, tolera lo intolerable, y se ve el cortocircuito de la derecha. Por deseo de confrontación, convierte un tema serio en gasolina de mitin. Otro punto es el Estado ausente. Ni integración real, ni exigencia real. Lo peor de todo no es la discusión. Lo peor es que detrás de la discusión hay una ausencia. El Estado que actúa tarde, el Estado que solo aparece para multar al de siempre, pero no para gobernar en serio. Integración real significa cosas aburridas, no eslóganes. Idioma, escuela con recursos, control de absentismo, exigencia de normas comunes, apoyo a quien quiere integrarse, mano dura contra mafias y delitos, y también protección del trabajador para que no compita en un mercado de explotación. Significa que el que viene y el que está aquí tengan derechos, sí, pero también deberes, y que los deberes no sean un insulto, sino la condición de la convivencia. Pero eso exige planificación, dinero, autoridad y valentía política. Y en España se prefiere el atajo, o moralismo o histeria, o todo bien o todo mal. Porque el gris exige trabajar, y trabajar, para muchos políticos, es menos rentable que agitar. Por eso verás a Fernando Grande Marlaska y al Ministerio del Interior hablar de seguridad con lenguaje institucional, mientras el debate público se envenena en tertulias. Verás a portavoces del gobierno pedir calma y a la oposición pedir mano dura, y a los medios hacer lo que mejor saben hacer, convertir un problema de Estado en una guerra cultural, porque la guerra cultural da audiencia y el problema de Estado exige responsabilidad. Y en esa guerra cultural, el que vive en el barrio concreto se queda solo, y el que quiere integrarse se queda solo. Y la que sufre presión comunitaria se queda sola, y el que trabaja 12 horas por 2 duros se queda solo. Quiero hablar de patria material, no de teatro moral. Porque aquí está la base dura, la base que atraviesa todo esto. Un país serio no se construye a base de postureo moral, se construye a base de soberanía material, de trabajo digno, de producción, de ley aplicada con justicia, de derechos con deberes, y de una idea simple que en España se ha prohibido decir sin que te insulten. El Estado está para proteger a su pueblo, empezando por los que trabajan y sostienen el país, y sin convertir a nadie en herramienta. Proteger al pueblo no es odiar al de fuera, es dejar de odiar al de dentro, que es lo que hace el sistema cuando enfrenta a pobres con pobres y a trabajadores con trabajadores, mientras los de arriba ganan con la pelea.
Y aquí es donde se ve el truco final. Te obligan a elegir entre ser buenista o ser salvaje, entre tragarte todo o prohibirlo todo, para que no propongas lo único sensato. Control, integración real, ley clara, protección social y fin de la explotación. Y ahora viene un giro que en realidad no es un giro, porque el mecanismo es el mismo, el chantaje moral como herramienta para gobernar y para dividir. Si con la inmigración te chantajean, con la etiqueta, con el miedo o con la culpa, con ETA y con la memoria ocurre algo parecido. Silencios, blanqueamientos, reescrituras, instrumentalización de víctimas y una política que usa el pasado como arma, no como lección. Así que lo que viene ahora también es inevitable, porque completa la fotografía del cinismo español.